Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Y en Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Y haciendo seguimiento a la realidad nacional. Y si lo tiene que denunciar, que lo denuncie. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Informativo G24, www.canalg24.tv. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Lo saluda Sandra Valencia. En el Control Master nos acompaña Jonathan Piedrahita y nuestro equipo en pleno. Mauricio Moritz, buenas tardes. Sandra, muy buenas tardes a todos los oyentes del informativo G24. Ya son 100 días de gobierno del presidente Duque y un informe de gestión de cerca de 9 horas de transmisión en televisión, donde queda claro que hay una incertidumbre de presupuesto en Colombia. El pasado 30 de agosto el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio unas declaraciones a varios medios de comunicación y entre ellos hubo una frase que se quedó rondando en las cabezas de los colombianos. En un país que recibió quebrado. Se estaba refiriendo al presupuesto faltante para el 2019. Lo extraño es que el gobierno anterior, el gobierno Santos, ya había aprobado un presupuesto que tenía más de 25 billones de pesos que no se sabía de dónde iban a aparecer. Por eso hoy en el informativo G24 hemos querido invitar a quien tiene el conocimiento de causa actualmente en el Congreso de la República, el presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, el congresista Oscar Darío Pérez, quien nos estará acompañando en el informativo G24. Él nos va a explicar hasta dónde los temores son solo eso, temores. Esta será una entrevista conducida con los contextos que explicarán paso a paso por qué Colombia está tan apretada en el presupuesto para 2019. ¿Cuáles serán los puntos de análisis, Sandra? Mauricio y oyentes, por estos días se discute la ley de financiamiento en el Congreso de la República y viene en camino otra reforma tributaria. ¿Cómo está haciendo el país para afrontar esta migración venezolana que viene con pacientes de alto costo que incluso instauran cerca de 17 tutelas diarias solo en la frontera de Cúcuta? ¿Cómo está haciendo el país ante la otra contingencia que tiene que ver con el proceso de paz que se firmó, con la carga económica que trae esto para poder responder a todas las garantías? ¿Por qué viene en camino otra reforma y cómo el Congreso de la República está buscando la mejor salida? La pregunta que está circulando entre los ciudadanos de a pie y entre la opinión pública es: ¿está Colombia quebrada, sí o no? ¿Y cómo usted, el ciudadano de a pie, se va a ver afectado sí o no por esta reforma tributaria que viene? Bienvenidos al informativo G24. Este es el congresista colombiano Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Doctor Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República en Colombia, gracias por estar con nosotros en el informativo G24. Doctor, la gente está preocupada con tanto impuesto, viene en camino otra reforma tributaria, esto sin tener en cuenta que la pasada reforma dejada por el presidente Santos hizo que muchas personas este año tuvieran que pagar una declaración de renta 2 y 3 veces mayor que la del año anterior, pero a esto se suman declaraciones como las dadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez la semana pasada, donde decía que el gobierno Duque había recibido un país quebrado. ¿Está quebrada Colombia? Bueno, yo creo que son formas de apreciar la situación. La comunidad internacional, los mercados internacionales no aprecian que el país esté quebrado, pero tampoco podemos esconder que estamos atravesando unas dificultades financieras. Tenemos un déficit fiscal de 3.6% del PIB, que esperamos cierre este año con el 3.1, en concordancia con la regla fiscal. Tenemos unas vigencias futuras muy altas, de 94 billones de pesos. Tenemos una deuda pública como porcentaje del PIB también muy alta. O sea, vigencias futuras bastante altas y la deuda pública tal vez la más alta de la historia, es la que hereda el gobierno del presidente Duque, del presidente Santos. Antes de regresar con el señor Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, vamos a hacer en retrospectiva qué decía el Contralor General de la República advirtiendo este derroche de recursos también que se presentaba al final del gobierno Santos. Esto lo decía en agosto del año pasado, cuando la deuda pública de Colombia en 2017 alcanzó la deuda más alta en la historia. La deuda del sector público colombiano llegó en el 2017 a 516.9
billones de pesos y equivalente al 56% del Producto Interno Bruto. Esto lo advertía Edgardo Maya Villazón, decía, es la deuda más alta desde 1923, cuando se creó la Contraloría General de la Nación. El Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró incremento de 32.12 billones en el saldo de la deuda durante 2017, haciendo que medida porcentaje del Producto Interno Bruto 44.9 alcanzara el más alto nivel desde el año de 1923, en que se fundó la Contraloría General de la República. Congresista Oscar Darío Pérez, la deuda pública más alta en la historia de Colombia desde que se fundó la Contraloría General de la Nación, y aparte un país sobreendeudado hereda el gobierno del presidente Duque del gobierno del presidente Santos. Pero a esto se suma que aprueba el gobierno Santos, el gobierno saliente, un presupuesto con un desfase de 25 billones de pesos. ¿Cuál es el panorama actual? Ya, dificultades sí tenemos, pero yo no sé si llegaría al extremo de decir que está quebrado. Lo que sí está quebrado es el presupuesto, que se aprobó un presupuesto, el gobierno presentó un presupuesto con 25 millones de desfase. Y con 25 billones de desfase en el presupuesto, ¿cómo está haciendo el Congreso de la República para buscar una mejor salida? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿De dónde va a salir esa plata? Hicimos unos movimientos de obligaciones financieras, deuda pública, refinanciación, reprogramación de deuda, que nos da otro tanto para llegar a bajar a más 1.200.000 de ahorro de gasto público, que ya se propuso el gobierno en el próximo año, y 7 en los 4 años, que nos dan un alivio para que el déficit presupuestal solamente sea de 14, pero 14 no solamente es para atender los programas sociales, si necesitamos ampliar esos programas sociales y ampliar la cobertura, antes ya no estaríamos hablando de 14 sino de mucho más, pero hasta ahora el problema es de 14. O sea que podríamos dar la buena noticia de que ya no son 25 billones los que faltan en el presupuesto de 2019 y que solo faltan 14 billones. Exactamente, son 14. Y a propósito, usted mencionaba de esa importancia del papel de la DIAN para recaudar más impuestos y al mismo tiempo pues ir cerrando esa brecha que se tiene entre ese déficit que falta para el presupuesto de 2019. ¿Cómo es la metodología? Con una acción de la DIAN para buscar la lucha contra la evasión y la elusión y la factura electrónica y la reconfiguración de la DIAN, y con unos movimientos de deuda pública del servicio de la deuda logramos bajar los 25 a 14. La DIAN en la lucha contra la evasión y la elusión, la imposición de la factura electrónica, va a contribuir con más de 8 billones de pesos nuevos, adicionales, oxígeno nuevo, que ya tiene bastante detectados y bastante analizados la DIAN. A propósito de la DIAN y recaudación de impuestos, mucha gente nerviosa con esta nueva reforma tributaria que viene en camino. Ya le hablaba de algunas declaraciones de renta que se incrementaron con la pasada que dejó el presidente Santos, y pues la gente está temerosa con esta que viene. ¿Existirán sí o no cambios, y cuáles van a ser esos cambios que deben tener atentos a los ciudadanos? Congresista Oscar Darío Pérez. Personas naturales, las que dice usted que se les aumentó el impuesto 2 y 3 veces, que esos ejemplos habría que verlos porque mis cálculos no dan nunca eso, de la reforma tributaria anterior, a las personas hasta ingresos de 5 o 6 millones de pesos mensuales, la situación les va a quedar exactamente igual hoy con la propuesta que como estaba en la reforma tributaria anterior. Las modificaciones para las personas naturales van a empezar a crecer, es para los altos niveles de ingresos. Eso es lo que se llama la progresividad del impuesto. ¿Y a las empresas se les bajaría el impuesto? A las empresas se les va a bajar el impuesto como un mecanismo de competitividad, pero no es bajar el impuesto solamente, se va a bajar la renta presuntiva, se les va a bajar el impuesto de patrimonio que pesa onerosamente sobre sus hombros, se les van a entregar unos beneficios tributarios para la importación de bienes de capital, vamos a legalizar 250.000 empresas por la vía del impuesto simple, que con una tarifa del 2 al 13% van a pagar IVA, renta, impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, y además por la afiliación de sus empleados a la seguridad social, para los que están en la informalidad, podrán descontar esos aportes a la seguridad social de lo que tengan que pagar de impuestos. Eso nos permite que vamos a legalizar cerca de 250.000 empresas nuevas que hoy rigen, pero que están bajo la figura de la informalidad.
Bien, y supongamos una persona independiente que vive, digamos, de 2 o 3 clientes, un consultor, pero que al mismo tiempo le genera empleo a nuevos profesionales recién egresados de la universidad, pero no se le reconoce en la declaración de renta, por ejemplo, los pagos a terceros, que serían estos nuevos talentos que contrata, el peaje, la gasolina, los insumos de oficina. Estas personas, para ellos, en este nuevo formato de declaración de renta, les saldría mejor, no sé, volverse empresa o ¿cuál sería la recomendación? Sería lo mejor seguir o empresa o persona natural, no hay distancia, no hay diferencia, porque con el régimen simple, simplemente se afilia a ese régimen simple como persona natural y todos esos costos y gastos a los que usted se refiere le quedan aceptados de forma automática al implantarle una tarifa que va desde el 2% hasta el 13%, cuando la tarifa general va a quedar en el 30% para las personas jurídicas y del 33 al 37 para las personas naturales que reciban altos volúmenes de ingresos. Y si no recibe altos volúmenes de ingresos, diga usted 5 o 6 millones de pesos al mes, pues esa persona tendrá una tarifa cerca del 19 o del 20%. En todos los eventos le conviene más matricularse dentro del régimen simple, no tendría que pagar ni renta, ni IVA, ni impuesto de industria y comercio, y afiliar a sus empleados puede restar el costo de la afiliación del valor que le toque pagar cada mes. O sea que para el ejemplo que usted me pone es indiferente lo uno o lo otro, persona natural o jurídica. Muy bien, esto para quitar temores frente a esa reforma tributaria y la declaración de renta que vendría para las personas independientes o incluso para las empresas. Pero volvamos al tema con ese presupuesto, el déficit que se había anunciado de 25 billones de pesos en el presupuesto para el 2019 y que ahora el congresista Oscar Darío Pérez, quien es el presidente de la Comisión Tercera, que se encarga precisamente de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la República, acaba de darnos la buena noticia que se bajó a 14 billones de pesos. Ya se nombraron 2 subcomisiones, ¿sí? Una que va a estudiar todas las proposiciones y valorarlas, y otra los artículos nuevos y hacer la evaluación financiera de lo que vamos a sacar y de pronto lo que vamos a agregar. Otro tema que inquieta a los colombianos, ¿va a tener IVA, sí o no, la canasta familiar? ¿Cómo se está manejando esta discusión en el Congreso de la República? El IVA, como lo presentó el gobierno, no lo vamos a aprobar, vamos a extraer de esa pretensión del gobierno ambiciosa y optimista, vamos a extraer una serie de productos como es la canasta básica esencial, que contiene básicamente los alimentos y los útiles escolares, cuadernos, en fin, entre otros, de donde podemos obtener otros recursos adicionales que reemplacen esos que se dejan de recaudar por el tema de la canasta. Estamos hablando, por ejemplo, de incorporar los dividendos como una renta gravable para todos los que los perciban. Estamos hablando de revisar un poco ese tema del impuesto de patrimonio. Estamos hablando de que debemos intentar el beneficio de auditoría que genera unos recaudos de forma inmediata, ampliar algunos mecanismos para cobrar la cartera que tiene tanto la DIAN como las entidades territoriales, en fin, buscando alternativas. Otra de las cartas fuertes que le queda a Colombia es la inversión internacional, la inversión extranjera, hablemos de eso. Colombia es un país atractivo para la inversión, dicho de otra manera, es mirado por el mundo como un muy excelente destino para las inversiones de los más fuertes, de los banqueros de inversión y de los países que tienen excedentes de liquidez, pues Colombia es un mercado bastante atractivo. Muy bien, estamos con el congresista Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Colombia, usted lo mencionaba, está atravesando una coyuntura especial. Hay un proceso de paz que todavía está en el proceso de implementación, por decirlo así, donde hay que responder a unas garantías, pero al mismo tiempo está afrontando una migración masiva de venezolanos, muchos de ellos enfermos que están teniendo que, digamos, o están recurriendo al tema de la tutela. Algunos de ellos tienen enfermedades de alto costo. Colombia se ha visto muy golpeado económicamente por eso. Presupuesto, ¿cómo lo están contemplando? Pues nosotros estamos contemplando recibir a los hermanos venezolanos hasta donde nuestras capacidades económicas nos lo permitan. Nosotros vemos en Venezuela un pueblo hermano, como ellos vieron a Colombia un pueblo hermano cuando nosotros lo necesitamos, y a nosotros no se nos olvida, y si algo tiene el colombiano es la gratitud. Así que hemos incorporado las partidas que
consideramos nos puedan servir para afrontar esta situación, pero Colombia sola no puede, necesita ayuda de la comunidad internacional. La crisis humanitaria de Venezuela, expulsando mejor por esa dictadura odiosa que padece a sus connacionales, es peor que cualquiera otra de las crisis humanitarias en el mundo, de Siria, de Afganistán, de la que usted quiera relatar. Así que la comunidad internacional debe voltear sus ojos a Colombia, ayudarle a Colombia, ayudarle al Perú, ayudarle al Ecuador, que estamos recibiendo este flujo migratorio. Por el momento, esa sería una razón para que la regla fiscal se flexibilizara, porque realmente esto es una causa sobreviniente y estiman que en Colombia ya hay más o menos 1.400.000 venezolanos. Eso tiene un impacto en el Producto Interno Bruto enorme, gigantesco. Algunos dicen que está entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto colombiano. Se ha dicho que en materia de cooperación internacional se habían aprobado unos 80 millones de dólares, pero que solo se habían desembolsado hasta el momento 4 millones. ¿Sí ha llegado esta cantidad de recursos en cooperación internacional para atender sobre todo el tema? Que yo conozca, no. Ni siquiera los 4. Decir al mundo, a quienes escuchen, que realmente 80 millones de dólares, con todo el respeto, con todo lo importantes que son una válida ayuda respecto de las necesidades. Es muy grande mirada como cifra, pero mirada como necesidades es absolutamente insuficiente. Así que llamamos un fervor humanitario en el mundo para paliar esta crisis que definitivamente está desbordando nuestras capacidades, no solamente económicas, sino sociales. Doctor Oscar Darío Pérez, un mensaje entonces para esas agencias de cooperación internacional, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Interamericano de Desarrollo, porque han estado muy atentos a esa crisis migratoria que vive Colombia y probablemente son los llamados en este caso para apoyar una crisis presupuestal que usted también lo está evidenciando. Están superando nuestras capacidades y todos los días se habla de entre 5.000 y 7.000 venezolanos que cruzan la frontera a Colombia, muchos de ellos buscando atención médica de alto costo. La mayoría vienen en esas condiciones, las madres vienen a tener sus bebés, los enfermos de cáncer, de diabetes, de VIH, coronarios, todos los enfermos. No es nada fácil, no es nada, digámoslo, de menor, así que nos corresponde buscar todos esos caminos y ojalá la comunidad internacional. Debo destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo, lo quiero decir sin comparaciones odiosas, ha sido la institución que más ha estado presta a ayudarle a Colombia, a Ecuador y a Perú y a Chile en esta angustiosa necesidad. Si hay que rescatar que el doctor Luis Alberto Moreno ha mostrado una sensibilidad enorme, aprobando unos créditos para Colombia, para poder adelantar, para poder gestionar, para poder enfrentar esta crisis. Y qué bueno que las otras agencias multinacionales, la banca multilateral y los gobiernos y las ONG que tanto se preocupan de la crisis de los derechos humanos, también volteen sus ojos a Colombia, porque esto es una crisis humanitaria de todos los órdenes. Finalmente se preguntan, con todas estas contingencias que está afrontando los colombianos en materia de migración masiva, en materia pues también del proceso de paz, que usted sabe que hay que cumplir unas garantías a los reinsertados, el ciudadano de a pie dice, ¿de dónde vamos a sacar más plata para pagar los impuestos? Usted está allá en el Congreso, usted está diciendo que va a, digamos, luchar porque el ciudadano de a pie esté tranquilo. ¿Cuál es su mensaje final para los contribuyentes que lo están escuchando? Pues el mensaje final es que los contribuyentes todos debemos contribuir. Los que no tienen nada, pues nada aportarán. Los que no tienen muy poquito, pues tampoco. Pero la progresividad sí es que los que tienen capacidad económica lo hagan. Y el primero que debe aportar a eso es el gobierno y el Estado, en todos sus diferentes niveles, con un ahorro en el gasto público eficiente, con acabar con esas nóminas paralelas, con perseguir y luchar contra la corrupción definitivamente, para que los dineros públicos cumplan su cometido. Y a ese ciudadano de a pie también hay que decirle que el gobierno anterior dejó unos acuerdos de paz muy rimbombantes, muy firmados, muy comprometedores del presupuesto público, pero se le olvidó un detalle chiquitico, es que la plata no quedó. Gracias por haber estado con nosotros en el informativo G24. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para todos.
Mauricio, creo que esta fue una de las entrevistas más profundas, sensatas. A veces de pronto notábamos que el congresista se desesperaba un poco porque era también como repreguntar frente a lo mismo, pero usted sabe que esto es un programa de análisis y hay que depurar muy bien las respuestas. Estamos muy agradecidos con el congresista Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, porque además de que es un hombre que sabe mucho, nos dejó unas explicaciones claras, depuradas. Creo que fue muy honesto con todo lo que dijo y le ha trabajado muy duro a buscarle alternativas para que la gente no esté asustada con los impuestos que vienen. Sí, nos dio una radiografía también de cómo fue la gestión del señor presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos y su herencia. Sin decirlo puntualmente porque fue un caballero, nunca sí, se refirió en las... No hizo mención de nombres, pero se da a entender exactamente cuál es la herencia que dejó para el país y que ahora el presidente Duque tiene que buscar por todos los medios las formas de subsanar precisamente esta herencia un poco difícil y compleja para el país. Claro, y como estamos haciendo una emisión transparente de análisis con nuestros oyentes, pues también tomamos emisiones de archivo donde les evidenciábamos a ustedes declaraciones del excontralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, donde decía que definitivamente en 2017 el país no solo se había sobreendeudado, sino que estaba afrontando Colombia la deuda pública más alta de la historia desde 1923, cuando había sido creada la Contraloría General de la Nación. Esa, una de las herencias más preocupantes de Juan Manuel Santos. La segunda herencia preocupante de Juan Manuel Santos, Mauricio, para usted y todos los oyentes, tiene que ver con ese presupuesto que se aprobó irresponsablemente con más de 25 billones de pesos de faltantes, es decir, desaforado. ¿Usted de dónde va a sacar plata que no tiene? La tercera herencia muy maluca que dejó el señor Juan Manuel Santos fue las vigencias futuras, que comprometen cerca del 94% del presupuesto del país. ¿Con qué van a gobernar? Así que todas estas herencias son las que de alguna manera están obligando a esa reforma tributaria, a esas medidas que se están buscando porque tienen que levantar plata, sin contar la contingencia que usted conoce muy bien, la crisis migratoria que viene, la situación de salud pública que nos está asfixiando literalmente en sacar recursos para enfermedades de alto costo, y la otra el proceso de paz. Y no nos olvidemos también que aunque se den ayudas desde el exterior, siempre esas ayudas vienen con algo que hay que pagar. Entonces también no sabemos qué tanto realmente le va a costar toda esta situación que nos dejó, toda esta herencia que nos dejó el expresidente Santos. La cooperación internacional generalmente, y en eso sí lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado muchos años de mi vida en cooperación internacional, es un trabajo de equipo. No confundan la cooperación internacional con la donación internacional. Correcto. La cooperación internacional es un trabajo de equipo, son dos partners que se unen y dicen: usted pone algo, yo pongo otro, vamos a tener un beneficio común, vamos a ayudar a una población. Generalmente es o transferencia de conocimiento, o cuando tiene que ver sobre todo con este tema de recursos, pues se busca que se haga con fundación de parte y parte. Si es bilateral, se busca del país que me está donando una fundación y el país que lo está recibiendo otra fundación, pero siempre hay beneficios comunes. Y cuando estamos hablando ya de lo otro, de los créditos, bajo esa mirada de cooperación internacional, pues eso no es ninguna cooperación, son créditos a largo plazo que finalmente también terminamos pagándolo nosotros. Me da pena pues como con los señores que están buscando soluciones y todo en el presupuesto, pero las verdades hay que decirlas. Así funciona el tema de cooperación internacional y así funcionan los créditos. Ahora bien, si no tuviéramos esos créditos, Colombia no tiene capacidad de reacción para afrontar todas estas coyunturas que se le están viniendo encima por parte de la migración venezolana. Nuestros hermanos venezolanos, a los que estoy totalmente de acuerdo, hay que tenderles la mano. El proceso de paz, que de todas maneras, como lo dijo el señor Óscar Darío Pérez, el congresista que acabamos de entrevistar, el gobierno anterior dejó un acuerdo muy rimbombante, pero se le olvidó que la plata no cae del cielo. En este país, Sandra, lo primero que tiene que hacer como tal es recaudar impuestos, y recaudar impuestos de manera agresiva. Me explico. No significa de manera agresiva sacarle a todo el mundo, sino coger a los deudores, a los que están... ¿Los que tienen con qué? A los que tienen con qué, los lavados de activos, por ejemplo, y eso por ejemplo es una política que se ha utilizado mucho en los últimos años en varios países europeos, y se ha convertido en una cacería de brujas, pero también han recolectado muchísimo dinero que estaba perdido y que estaba lavado en otros países y en otros paraísos fiscales, ¿cierto? Además, mire que la gran noticia que dio el señor Óscar Darío Pérez, el presidente de la Comisión Tercera, es que nos decía: logramos bajar ese déficit, ese faltante de 25 billones de pesos, lo logramos bajar a 14 billones. ¿Y gracias a quién? A la DIAN,
que sé que a muchos no les gusta demasiado la DIAN, pero en este caso fue la salvadora. ¿Por qué? Porque se puso a hacer cruce de cuentas y se dio, descubrió que había mucha gente rica, mucho rico escondido, y que mientras la carga tributaria la estaban llevando la persona de clase media que trabaja, que presenta su declaración debidamente, estaba llevando toda la carga tributaria, había mucho rico escondido, y eso es lo que no van a permitir. Yo estoy seguro que aquí si se ponen a buscar van a hacer una especie de Panama Gate, se llamaría se llamaría aquí el Colombian Papers. De hecho en los Panama Papers hay mucho colombiano, hasta el expresidente Santos estaba ahí en los Panama Papers. Pero todo se queda calladito. Claro, y porque es que cuando los periodistas independientes empezamos a revelar ciertas situaciones, ciertas encrucijadas, pues muchas veces nos señalan como de, se está saliendo del sistema, o se está rayando, o quién sabe qué pasa. Es simplemente denunciar la injusticia que a todos nos cuesta tanto y al país tanto lo ha arrodillado, porque hay que decirlo así, lo ha arrodillado realmente ante esta situación que es muy compleja y muy difícil de subsanar. Yo prefiero ser una periodista feliz, tranquila, libre, que una periodista bien paga. Feliz tarde para todos, gracias por escucharnos. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa.